el increíble giro de una visita rutinaria que trazó un nuevo destino en su vida. María no podía imaginar que una simple consulta médica la llevaría a cuestionar todo lo que había construido. A medida que caminaba hacia la clínica, su mente se debatía entre las tareas del día, las clases de química, la merienda de Sofía, los festejos del próximo cumpleaños. Pero eso no era suficiente. Era el eco de los sueños no cumplidos lo que resonaba en su cabeza, particularmente la sombra de su propia ambición, que había sido relegada a un rincón olvidado de su ser. Cuando entró al consultorio, fue como si el tiempo se detuviera. Gabriel, su alumno querido, quien había tomado su clase años atrás, estaba allí, vestido con un traje que irradiaba éxito. Su primera reacción fue una mezcla de alegría y una punzada de envidia. Gabriel había logrado lo que ella misma había deseado. La vida parecía hacer una cruel broma. Una conversación llevó a la otra, y pronto María se vio atrapada en la red de historias, logros y oportunidades. El rugido de su corazón resonaba al escuchar sobre las maravillas del campo de la biotecnología. Esa pasión por la ciencia, que había mantenido bien guardada, comenzaba a asomar. Sin embargo, la emoción traía consigo un rugido de dudas. ¿Abrirse a nuevas posibilidades significaba traicionar a su familia? ¿Qué diría su madre, quien siempre había enfatizado el valor del sacrificio y la estabilidad? La idea de inscribirse en un posgrado se convirtió de repente en un abismo aterrador, donde cada paso hacia adelante sentía como se hundía un poco más en el mar de la decepción familiar. La imagen de Sofía, alzando la vista con admiración hacia ella, se fusionaba con el temor de convertirse en una madre ausente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, se encontró atrapada entre su rol como madre y la estudiante que revivía su amor por la ciencia. La presión aumentaba y su madre se convertía en un faro de advertencia. «Es tu deber cuidar a los tuyos, María», repetía con un tono que dejaba claro su desaprobación. Cada palabra lanzada como un dardo, hiriendo su autoestima y llenándola de miedo. María se imaginaba en la escena del aula, frente a sus alumnos, hablándoles sobre la importancia de perseguir los sueños, pero el eco de su propia voz la perseguía. Ella misma no estaba viviendo su verdad. En las noches antes de los exámenes, acurrucada en su cama, luchaba entre la angustia de deber y deseo. Los estudios la cautivaban, pero las imágenes de su vida ocupaban cada recoveco de su mente. El brillo en los ojos de Sofía, su risa, el cuadro familiar que siempre había reconstruido. Y ese instante de tranquilidad antes de conciliar el sueño se transformaba en un torbellino de pensamientos. Justo en el momento de máxima reflexión, se miró en el espejo. Reflejada en él, había una mujer con cabellos desordenados y ojos agotados, pero también había destellos de determinación. Cerró los ojos. ¿Sería capaz de romper las cadenas que la mantenían cautiva? La incertidumbre le abrazaba, y el clamor de un futuro incierto pero prometedor resonaba en el aire. Sin respuestas claras, el dilema se cernía sobre ella, preparando el escenario para el tumulto que estaba por venir. María se despertó aquella mañana sintiéndose más ligera, como si la presión sobre su pecho hubiera disminuido, aunque solo fuera un poco. La imagen del espejo todavía la perseguía, pero había reconocido en ella la chispa de una voluntad adormecida. Esa chispa le recordaba las tardes de verano en las que se sumergía en experimentos, dejando que sus inquietudes se disipaban entre tubos de ensayo y fórmulas químicas. Su mente se debatía entre el impulso de inscribirse en el posgrado de biotecnología y la dubitativa voz de su madre advirtiéndole sobre las responsabilidades familiares. Decidida a no hundirse en el mar de la indecisión, se armó de valor para dar el primer paso. Durante la semana se inscribió en el programa de posgrado en línea.
Ver su nombre en la lista de estudiantes era un triunfo personal que la llenó de emoción. Sin embargo, el miedo a defraudar a su familia aún latía en el fondo. Cada vez que recibía un correo electrónico acerca de tareas y encuentros virtuales, la carga de responsabilidades como madre y docente pesaba sobre ella. Pero por cada momento de duda surgía una nueva motivación. Se daba cuenta de que necesitaba este cambio no solo para sí misma, sino también para ser un ejemplo para Sofía. El mensaje de que los sueños son alcanzables debía resonar en su hogar. Las primeras semanas del curso transcurrieron entre lecturas y videos, un constante vaivén entre el aprendizaje y la enseñanza. María dedicaba las noches a estudiar mientras Sofía dormía, transformando la sala de su casa en un laboratorio virtual donde cada clic era un paso hacia la realización de su sueño. Un día, mientras analizaba un artículo sobre el uso de la biotecnología en la medicina, un destello de claridad la atravesó. ¿Podría contribuir a un avance significativo en la salud de otros como lo hizo Gabriel? Esta posibilidad la llenó de vigor y un propósito renovado. No obstante, la realidad siempre estaba al acecho. Cada vez que su madre la llamaba, María confrontaba el embrollo emocional de su elección. Una tarde, la conversación tomó un giro inesperado. María, tu deber es siempre cuidar a los que amas. No estás aquí para sacrificarte por sueños imposibles, dijo su madre. Cada palabra era un peso en el alma. Sus manos temblaron al sostener el teléfono, y recordó a Gabriel, al que había visto triunfar. ¿Un sueño imposible? ¿Qué tan lejos estaba ella de alcanzar el éxito que su madre definía como el cumplimiento del deber? En esas noches de insomnio, las dudas se convertían en argumentos y las metas en miedos. Sabía que cada esfuerzo estaba en juego. Mientras tanto, sus alumnos la miraban con admiración, lo que sumaba una presión incesante. ¿Se permitiría fallar? Las tensiones crecían mientras el ciclo de exámenes se acercaba, y Clara, la directora de su escuela, empezó a cuestionarla sobre su progreso. Aún en medio del caos emocional, algo en el fondo de su ser gritaba que estaba en el camino correcto. El impulso de avanzar la llevaba también hacia nuevos paradigmas. Un día, recibió un mensaje de Gabriel, quien la invitaba a una conferencia en su universidad sobre los últimos avances en biotecnología. La emoción brotó mientras leía la invitación. Entonces, la realidad golpeó. ¿Tenía la valentía para asistir, para afrontar de nuevo esa sombra de envidia y competencia que la había perseguido? Era más que una invitación, era una oportunidad de redescubrirse entre mentes brillantes y hacer del dilema interno un acto de confrontación. La decisión de asistir a la conferencia se transformó en el sello de su búsqueda. El momento había llegado para enfrentar tanto sus miedos como sus aspiraciones. En su mente se delineaban dos caminos: volver a la resignación o avanzar hacia lo desconocido. Mientras se preparaba para la conferencia, la pregunta reverberaba en sus pensamientos. ¿Estaba lista para transformar su vida de una vez por todas? Mientras se miraba en el reflejo del espejo por última vez antes de salir, se arriesgó a imaginar lo que vendría. Todo estaba por definirse. María atravesó la puerta de su casa, sintiendo cómo la intensidad de su decisión resonaba con cada paso que daba hacia la conferencia. El aire fresco de la mañana la envolvió, y en su interior las voces de la duda y la determinación se batallaban con una intensidad casi palpable. El evento no sería solo un encuentro académico, representaba una bifurcación en su vida, un punto en el que la conformidad y la ambición se intersectaban. El trayecto al campus universitario se convirtió en un recorrido introspectivo. Imaginaba a los ponentes, su dominio sobre la biotecnología y las innumerables preguntas que darían pie a charlas que podrían reshakear su perspectiva. Pero sobre todo, su mente era un torbellino de autoexamen. ¿Era realmente lo suficientemente capaz? Al llegar, una oleada de nervios la invadió. La multitud rebosante de estudiantes y profesionales ya se había congregado. La grandeza del auditorio la abrumó. Cada rincón del lugar estaba impregnado de un aire de posibilidad, y al tomar asiento, su corazón latía con fuerza. Los primeros minutos se sintieron descargados.
eternos mientras aguardaba que comenzara la presentación. Reflexionó sobre su camino hasta allí, soñando con un entorno donde la biotecnología podría ser su aliada, no solo en el aula, sino también en su vida. La conferencia comenzó, y las palabras de los expertos resonaban como música en sus oídos. Con cada avance y descubrimiento compartido, María sentía que iba desnudando un aspecto de sí misma que había permanecido guardado durante demasiado tiempo. Las preguntas del público despertaban algo dentro de ella. Esa curiosidad que parecía un lujo se convertía en una necesidad apremiante. Se dio cuenta de que no podía seguir relegando sus aspiraciones a un segundo plano. Empezó a vislumbrar un futuro en el que ella podría ser parte de esos avances, donde su nombre pudiera ser recordado junto a los grandes. Conforme la jornada avanzaba, el pánico inicial se disipó, sustituido por una creciente determinación. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre, preguntándole cómo iba. María sintió una punzada de culpa, pero también un ímpetu por mostrarle a su madre que sus decisiones no eran un capricho, sino un paso hacia el autoconocimiento y la realización personal. Luego de la serie de ponencias, se abrió un espacio para networking. Era su momento de oro. Mientras se movía entre los grupos, sus temores se transformaron en convicción. Se presentaba, preguntaba, y en ese intercambio de ideas descubría cómo sus inquietudes sobre el uso de la biotecnología la hacían destacar. Habló con un investigador que había desarrollado un método innovador para tratar enfermedades raras. Allí era donde quería estar. En sus conversaciones se encontró con personas que también habían enfrentado dilemas similares. Escuchar sus historias la reconfortó. Casi al final de la jornada, María se detuvo en un rincón. Desde allí pudo observar a la multitud, cada persona con su propia ruta trazada. En ese momento, comprendió que el compromiso con su propio crecimiento personal era más importante que las expectativas ajenas. Estaba lista para reclamarse a sí misma. Sin embargo, la tarde también trajo una inesperada revelación. Mientras hablaba con un colega de Gabriel, el nombre de su ex compañero de la escuela se deslizó en la conversación, y una chispa de energía oscura recorrió en su pecho. ¿Qué había estado haciendo él en esos momentos? Esa sombra de competitividad y anhelo le despertó una pregunta incómoda. ¿Realmente podía ser o incluso superar lo que él había logrado? Con un súbito golpe de claridad, María decidió que debía buscar a Gabriel. Había algo no resuelto, una especie de batalla interna que necesitaba confrontar. Si quería abrazar este nuevo camino, debía superar no solo sus propias limitaciones, sino también esa comparación constante que la había seguido como un eco disfrazado de inspiración. Y aunque el temor a lo desconocido volaba sobre su cabeza, la promesa de un futuro singular se dejaba ver. Mientras salía del auditorio, su mente se centraba en el camino hacia Gabriel, y no en lo que había sido, sino en lo que podría llegar a ser. Con esa emoción revitalizante en su corazón, decidió que era el momento de cambiar no solo su destinación académica, sino su vida entera. Al abrir la puerta que daba a la calle, se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por su verdadero yo? La respuesta era clara. La vida, por fin, parecía abrirle un abanico de posibilidades, y María estaba decidida a explorar cada una de ellas. María se adentró en el bullicioso campus universitario, su mente aún resonando con las ideas explosivas de la conferencia. La búsqueda de Gabriel ahora dominaba su pensamiento, pero cada paso que daba la acercaba también a una nueva versión de sí misma. Las calles de la universidad estaban llenas de estudiantes atrapados en su propia búsqueda, pero para María, ese laberinto de rostros desconocidos representaba oportunidades ilimitadas. Decidida a encontrar a Gabriel, sacó su teléfono y revisó sus mensajes. El nombre de él aparecía entre las notificaciones. Sin pensar demasiado, le envió un mensaje. «Hola Gabriel, espero que estés bien. ¿Podemos hablar?» La respuesta llegó casi al instante. Claro, ¿cuándo? El intercambio le provocó una mezcla de euforia y ansiedad. No sabía si se alegraba o temía el reencuentro. Esa conversación podría ser una confrontación o una revelación. Mientras esperaba, decidió pasear por el parque cercano. Las hojas doradas de los árboles caían lentamente al suelo. A medida que caminaba, su mente se llenaba de posibilidades identitarias. ¿Quién era realmente? María se dio cuenta de que hasta ahora había estado definiéndose en relación con los demás, pero era hora de construir su propia narrativa.
Al llegar a un banco, se sentó y respiró hondo, intentando canalizar su nerviosismo. Aquel día en la conferencia había sacudido su interior, como si cada charla hubiera dejado una huella indeseada, pero inspiradora. Se preguntaba si Gabriel, con su trayectoria aparentemente estelar, había enfrentado las mismas inseguridades que ella. La idea de haberle dado tanta importancia la llevó a confrontar sus propias creencias. ¿Por qué debía compararse con él cuando su viaje era único? Esa percepción comenzó a afianzar su determinación. Finalmente, el teléfono vibró de nuevo, y su corazón se disparó. Gabriel sugirió un encuentro en una cafetería cercana. María sintió que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Tenía que estar lista, no solo para enfrentar a un antiguo competidor, sino para mostrarse tal como era. Acababa de visualizar un mundo lleno de soluciones biotecnológicas y no podía permitirse retroceder ahora. Cuando llegó a la cafetería, el ambiente era cálido, pero el aire entre ellos se sintió tenso por un momento. Se saludaron con un cortés apretón de manos, pero había mucho más que esas formalidades invisibles en el aire. A medida que se sentaban, María comenzó a hablar de su pasión por la biotecnología, del proyecto del investigador que había conocido, de sus ambiciones. Gabriel la escuchó con atención, aunque en su mirar había una mezcla de respeto y un atisbo de competencia. La conversación fluyó, trazando caminos sobre sus trayectorias, cada uno mostrando sus logros y batallas internas. Gabriel compartió historias de sus fracasos, algo que sorprendió a María. Para él, los desafíos habían sido lecciones, no estigmas. Cada anécdota suya la empoderaba, mostrándole que la vulnerabilidad podría ser una herramienta, no un defecto. María, en su propio relato, comenzó a liberarse lentamente de las ataduras de la comparación. Se dio cuenta de que era posible admirar el éxito ajeno sin permitir que la envidia la dominara. Esa conversación estaba transformándose en un crisol de aprendizajes. Eso fue lo que la culminación de aquel encuentro requería, no una batalla, sino una colaboración futura. Al final de su reunión, sintió que había crecido. Y mientras Gabriel se despedía, un nuevo vínculo se formaba. Ella no solo había enfrentado su inseguridad, sino que también había encontrado a alguien con quien compartir ideas y desafíos. Camino a casa, se sintió diferente, más fuerte. Pero una sombra permanecía en su mente. ¿Sería capaz de seguir creciendo sin depender de comparaciones? ¿Realmente asumir su poder? Esa pregunta la llevó a contemplar un aspecto de sí misma que había estado esquivando. Al llegar, su mirada se posó en el espejo y por primera vez no buscó las inseguridades. Se vio a una joven decidida frente a la puerta de un futuro prometedor. Pero el próximo paso exigía más que claridad. Requería un arriesgado salto a lo desconocido. La noche se acercaba, y con ella la sensación de que algo importante estaba por llegar, una revelación que podría servir como catalizador en su viaje hacia su verdadero potencial. ¿Podría preverse aprovechar todas las oportunidades que se presentaran, incluso aquellas que parecían aterradoras? Su corazón latía con la posibilidad de que saldría de su zona de confort, y un renovado sentido del propósito brotó en ella. El día siguiente se presentó con un cielo plomizo, añadiendo un toque de melancolía al inicio del nuevo capítulo en la vida de María. Había decidido no dejarse influir por el clima, por el contrario, era un motivo más para tomar la iniciativa. Se vistió con intenciones, eligiendo un atuendo que le recordaba a la conferencista que la había inspirado. El espejo le devolvió una imagen que no había visto antes, una mujer que estaba comenzando a reclamar su espacio en el mundo. María llegó a la universidad con la mente fragorosa, cada pensamiento revuelto en un diálogo interno de entusiasmo y dudas. En lugar de dirigirse directamente a su clase, su camino la llevó a la biblioteca. Sentía la necesidad de equiparse con más conocimiento y perspectivas, de aislarse un poco y dejar que las ideas fluyeran sin barreras. Navegar entre las estanterías era como explorar un vasto océano de saberes. Sin embargo, no solo buscaba información sobre biotecnología, también quería conocer más sobre sí misma y las herramientas que podría utilizar en su camino hacia el éxito. Mientras hojeaba un texto sobre innovación tecnológica, se encontró reflexionando sobre su situación con Gabriel. Aquella conversación había sido un punto de inflexión y el crecimiento que había sentido ese día comenzaba a tomar forma.
Necesitaba profundizar más en este nuevo sentido de conexión y en la vulnerabilidad que había descubierto. Sin ser consciente, comenzó a dibujar un mapa mental de sus metas, intercalando sus logros pasados con aspiraciones futuras. Era el momento adecuado para aplicar lo descubierto con Gabriel. Esa tarde, decidió formalizar su propuesta de colaborar en un proyecto de investigación. El primer paso era claro: crear un borrador que sintetizara sus ideas. Se encerró en su habitación y mientras escribía, cada palabra servía no solo para definir su propuesta, sino también para reafirmar su voz. La angustia inicial se convirtió en energía creativa. Estaba descubriendo no solo su pasión profesional, sino también su capacidad para dirigir su propio destino. Al finalizar el documento, María sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Había escrito con el corazón, pero ahora podía ver lo vulnerable que era esa entrega. ¿Qué pasaría si no encontraba eco en Gabriel? O, peor aún, ¿y si se reía de sus ideas? Sin embargo, un nuevo fulgor de determinación le recordó todos los aprendizajes de la conferencia y su encuentro reciente. Al día siguiente, se reuniría con Gabriel nuevamente. Encararía esa reunión con una perspectiva renovada. La presión se transformaba en presencia. Lo que antes le había parecido una confrontación se convertía en una oportunidad de generar algo significativo. No era solo la oportunidad de presentar su propuesta, sino de fortalecer una relación que podría ser clave en el avance de su carrera. Mientras tanto, el eco de su viaje personal seguía resonando en su interior. María sabía que el crecimiento no era un destino, sino un proceso. Esa certeza la acompañaba, junto con la convicción de que estaba construyendo su futuro sin depender de la sombra de otros. Su mente se arremolinaba entre el optimismo y la inquietud, pero finalmente encontró la paz en su interior. María estaba lista para brillar con luz propia. Justo cuando estaba a punto de dormirse, su teléfono sonó con un mensaje. Era Gabriel. El texto la llenó de una inquietud repentina. He reflexionado sobre tus ideas. Me gustaría hablar de ellas mañana, pero tengo algunas preguntas. ¿Crees que podremos superar las diferencias que hemos tenido antes? Aquella frase provocó un estallido de emociones en su interior. María se había propuesto avanzar, pero ahora se enfrentaba a la realidad de una posible confrontación con su antiguo rival. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo una vez más? ¿Esta vez en un contexto que podría ser decisivo? Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que el verdadero desafío no era solo presentar sus ideas, sino resolver la tensión entre sus esperanzas y sus dudas. Tenía que encontrar la manera de hacerlo, porque sus ideales y su futuro dependían de esta decisión. María despertó con la sensación de que el día le traería más que sorpresas. Si bien había dormido poco, esa noche se había convertido en un espacio de reflexión. Su mente, invadida por la ansiedad, no dejó de revisar las posibles respuestas de Gabriel una y otra vez, como si al hacerlo pudiera prever su reacción. A medida que se preparaba, su rutina se tornó ceremonial. Cada gesto se llenó de significado, desde la elección de su ropa hasta el afeitado de su lápiz. Salió de casa con un propósito claro. No solo quería presentar su proyecto de investigación, sino demostrar que había crecido. La universidad estaba extrañamente vacía, un eco de su estado mental. Caminaba con paso ligero, pero las mariposas en su estómago no dejaban de revolotear, como si el destino la empujara hacia un precipicio del que no estaba segura si quería saltar. Al llegar, María se adentró en la sala de reuniones. La luz era brillante, pero la tensión del lugar parecía oscurecerla. Entre la mesa de madera y las sillas de cuero, Gabriel la esperaba, con su mirada fija en el teléfono. Había un aire de desafío en su postura, como si la conversación estuviera destinada a ser un enfrentamiento. María tomó aire, y en ese instante recordó todas las veces que había permitido que la inseguridad la restringiera. Esta vez no iba a ceder a la tentación de dejar que sus dudas hablaran por ella. Gabriel la saludó con un gesto breve, y el silencio envolvió la sala. María tomó la palabra con un tono que ella misma consideró más fuerte de lo esperado. Presentó su propuesta, enfocándose no solo en los datos, sino también en la visión detrás de su investigación.
Habló de su pasión, del potencial que tenía y cómo podía contribuir al campo. Cada palabra se transformaba en una declaración de su valía. Sin embargo, en la mirada escéptica de Gabriel, María percibió el desafío que él le planteaba. Sus preguntas eran incisivas, queriendo poner a prueba no solo la solidez de su propuesta, sino también su autodeterminación. En esos momentos, la tensión se intensificó y sus antiguas rivalidades parecían asomar. Aún así, se mantuvo firme, no iba a permitir que él la desvalorizara nuevamente. La conversación fluía como un río que cambiaba de rumbo. A cada respuesta de María, el diálogo se tornaba más dinámico y menos disputado. Ella, al irse acercando a sus puntos de vista, también descubría fragmentos de su propio pensamiento que antes estaban ocultos por la inseguridad. Aunque en la superficie parecía una simple discusión académica, para ella era una batalla interna que la empujaba cada vez más allá de sus límites. El encuentro cerró con un silencio cargado de tensión. Gabriel, en lugar de desestimar a María, pareció ver una realidad que antes le era ajena. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y respeto. «Voy a considerar lo que has dicho», sentenció, dejando un atisbo de nuevas posibilidades en el aire. María abandonó la sala de reuniones con una sensación de aliento renovado. Había enfrentado sus miedos y no solo sobrevivido, sino que había dejado una marca en Gabriel. Esa victoria personal la llenó de una energía intensa, capaz de disipar las dudas que la habían perseguido durante tanto tiempo. Un nuevo mensaje apareció en su teléfono mientras caminaba. Era de Gabriel. «Me gustaría seguir conversando sobre esto. Tal vez podemos presentar un proyecto conjunto». Las palabras resonaron en su mente, y, aunque el entusiasmo era palpable, un escalofrío recorrió su espalda. La tensión entre la oportunidad y el miedo empezó a reflejarse en su rostro. ¿Podría realmente confiar en su antiguo rival? ¿Dejar que esta posible colaboración no solo fortaleciera su carrera, sino también su autoconfianza? María sabía en su interior que cada nuevo paso representaría una nueva revelación de sí misma. Al llegar a casa, la pregunta se instaló como eco en su mente. ¿Estaba lista para arriesgarse a tutelar su futuro, incluso si eso significaba abrirse a alguien que había sido una fuente de conflicto? El reto que se presentaba ante ella comenzaba a dibujar un nuevo camino, pero ¿realmente podría tomar esa dirección? María se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y libros sobre su proyecto de investigación. La propuesta conjunta con Gabriel era un concepto inquietante, un desafío que la desbordaba de emoción y temor a la vez. En su mente, la idea de colaborar representaba tanto una oportunidad dorada como una potencial trampa de inseguridades. Su corazón latía acelerado al considerar todos los aspectos de esta nueva dirección. ¿Sería capaz de sostener sus ideas y, más aún, de enfrentarse a Gabriel en un entorno colaborativo? Mientras revisaba los manuscritos, un destello de duda la golpeó. Recordó sus momentos pasados con él, su manera de criticarla, su superioridad arrogante. Pero esta vez no iba a dejar que su memoria dictara su presente. Se obligó a recordar el impacto de su presentación y cómo miradas antes críticas podían transformarse. El día siguiente llegó con un nublado gris en el cielo, que parecía coincidir con su estado emocional. María había decidido que no lo dejaría desbordar sus pensamientos. En lugar de ello, trató de abordar la situación de manera analítica. Se dedicó a planear qué aspectos de su proyecto podrían beneficiarse al incorporar las ideas de Gabriel. Era un ejercicio de liderazgo personal. Transformar la sospecha en asociación. Fue por la tarde cuando Gabriel se puso en contacto para acordar una reunión. El lugar elegido era una cafetería no muy lejos de la universidad, un espacio donde las conversaciones podían fluir sin la rigidez de un aula. El aroma del café recién hecho la envolvió, mientras María intentaba calmar su mente, recordándose que estaba aquí para defender su pasión, no para paralizarse por sus temores. Al llegar y verlo esperándola, sintió un gran golpe de adrenalina. Había algo diferente en su postura, menos desafiante, más abierto. La charla comenzó de forma casual. Análisis de la situación actual del campo de investigación, las innovaciones recientes. María se sintió aliviada al notar que las barreras estaban comenzando a desmoronarse. Cuando finalmente abordaron el tema de su posible colaboración, la tensión regresó, pero esta vez le dio la bienvenida. Gabriel comenzó a exponer sus ideas, y aunque había un aire de competencia en su tono, también parecía haber un deseo genuino de encontrar puntos en común. María escuchaba entre cada palabra, tanteando el terreno, analizando las motivaciones detrás de sus propuestas. Se centró en su objetivo, crear algo significativo juntos. La conversación avanzaba, y con cada intercambio, María se dio cuenta de que su inseguridad apenas tenía cabida.
En lugar de esperar ser descalificada, comenzó a proponer sus propias ideas con confianza renovada. Notó que Gabriel la miraba fijamente, como si comenzara a medir su crecimiento más que sus debilidades. Era una evolución inesperada, y la adrenalina provocada por su valentía le otorgó un brillo enternecedor. Sin embargo, en medio del momento, un comentario de Gabriel dejó a María en suspenso. ¿Estás segura de que puedes manejar la carga de este proyecto? ¿Puede que no sea fácil trabajar juntos? Las palabras eran un retroceso, una nueva sombra que amenazaba con oscurecer su triunfo. María sintió que una ola de inseguridad la golpeaba de nuevo, pero en lugar de sucumbir, decidió retomar el control. Sé que no será sencillo, pero estoy dispuesta a asumir el reto, replicó con firmeza, sintiendo cómo una oleada de poder personal la invadía. Quiero que esto funcione, y creo que ambos tenemos mucho que aprender el uno del otro. En su respuesta había una conexión nueva, un reconocimiento que no existía en su anterior competencia. El ambiente, al parecer tenso, se tornó un instante vibrante de potencial. Se despidieron tras haber acordado un plan de acción inicial, dejando abiertas muchas preguntas. Mientras caminaba de regreso a casa, sentía que había cruzado una barrera importante. Le quedaba un camino por recorrer, pero había forjado un nuevo espacio para sí misma. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿De verdad podría mantener su estabilidad emocional en esta colaboración? Al llegar, encontró una notificación en su correo. ¿Te gustaría asistir a un taller sobre trabajo en equipo en proyectos de investigación? El descubrimiento de esa invitación la llenó de dudas instantáneas. ¿Sería verdaderamente lo que necesitaba para sobrevivir a esta nueva fase? ¿O una invitación al caos? Tantas preguntas flotaban por su cabeza mientras la idea de asistir comenzaba a cobrar forma. La posibilidad de abrirse a nuevas experiencias exigía también una introspección valiente. ¿Podría arriesgarse a conocer mejor a Gabriel? ¿O era un camino erróneo en su proceso de crecimiento? La máquina de la decisión empezaba a moverse, y María se encontraba al borde de un nuevo precipicio. La noche pasó en un vaivén de emociones. Su mente debatía la decisión de asistir al taller. María sabía que un equilibrio interno era crucial para afrontar lo que estaba surgiendo entre ella y Gabriel. La incertidumbre se convirtió en algo tangible, así como el fervor por avanzar en su carrera. Finalmente, tomó una decisión: se inscribiría. El sí resonó como un eco, proyectando una imagen de fortaleza. Si realmente quiero crecer, debo confrontar este miedo. El día del taller llegó con una claridad inusual. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, y con cada paso que daba hacia el aula, una sensación de determinación crecía en su interior. La sala era un dinámico laboratorio de ideas, donde jóvenes investigadores compartían sus aspiraciones y nervios. Al ver a otros en la misma situación, la idea de vulnerabilidad se tornó en un puente hacia la solidaridad. María se sentó junto a un grupo energizado y, tras presentarse, el facilitador lanzó una pregunta aparentemente simple: ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan en el trabajo colaborativo? La respuesta de los demás fue rápida y sonrojante, una catarsis grupal que reveló inseguridades comunes. Ella inicialmente dudó en expresar sus temores, pero recordó la promesa que se había hecho a sí misma. Para mí, comenzó, sintiendo que cada palabra se volvía más clara, la resistencia a la vulnerabilidad es lo que más me asusta. A veces, tengo dudas sobre mi capacidad para colaborar, especialmente con alguien como Gabriel. Su confesión fue recibida con un murmullo de comprensión, y por primera vez sintió que sus preocupaciones no la aislaban, sino que la conectaban. La jornada avanzó con talleres interactivos, y uno de ellos giraba en torno a la dinámica del feedback constructivo. María se encontró inmersa en esta actividad, explorando la importancia de la comunicación abierta y honesta. Al momento de practicar, quedó emparejada con Ana, una joven investigadora con ideas provocadoras. Juntas, interrumpieron la conversación antes de las críticas, concentrándose en la apreciación de las propuestas de la otra. La plenitud de este ejercicio tocó a María en un nivel profundo. Al terminar, sintió como si una cora de inseguridad que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse. Había adquirido una habilidad invaluable para recibir y dar retroalimentación sin miedo a ser desautorizada. Con cada interacción, su autoconfianza creció un poco más. Al regreso a casa, el aire fresco parecía renovar su espíritu.
María no solo había aprendido sobre el trabajo en equipo, adquirió herramientas para tomar las riendas de su narrativa personal. La colaboración ya no se sentía como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. Sin embargo, la experiencia también la dejó inquieta. ¿Podría experimentar lo mismo en su trabajo con Gabriel? Cuando María se encontró frente a su computadora, sintió un impulso inmediato de escribirle: «Quiero hablar sobre cómo podemos establecer una comunicación más abierta en nuestro proyecto. Creo que es esencial». Presionó enviar y sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Ella sabía que esta sería una prueba de su desarrollo personal. El juego estaba planteado, el desafío de abrirse se había activado. La respuesta de Gabriel llegó veloz, estaba de acuerdo y seducido por la idea de construir un ambiente colaborativo más sólido. «Propongo que nos reunamos para discutir nuevos enfoques sobre el proyecto la próxima semana. ¿Te parece?». Con ese simple intercambio, las puertas de una nueva etapa se abrieron ante ella. María sintió que, pase lo que pase, había estado tomando decisiones que la guiaban hacia una afirmación genuina y poderosa de su ser. Pero al mismo tiempo, la realidad de la próxima reunión la llenó de inquietud. Había algo que la inquietaba en el fondo de su mente. ¿Realmente podría mantener la fluidez de comunicación aprendida en el taller? ¿O el viejo patrón de inseguridad volvería a cernirse sobre ella? Profundamente distraída en su pensamiento, él ya era un eco en su mente, una constante prueba a su creciente disposición. ¿Estaba lista para convertir sus aprendizajes en algo tangible? ¿O aún habría que enfrentarse a la sombra del pasado en su nueva colaboración? La vulnerabilidad se presentaba como un alto precio, pero uno que sin duda valía la pena pagar. La semana siguiente prometía ser un punto crucial en este viaje de transformación personal. María despertó la mañana de la reunión con un nudo en el estómago. Las decisiones de semanas anteriores resonaban en su mente, y con cada minuto que pasaba, su confianza crecía y se desvanecía en ciclos incesantes. Menos de una hora antes de encontrarse con Gabriel, decidió salir a caminar. Tal vez el aire fresco la ayudaría a calmar su mente. Mientras transitaba por el parque cercano, observó las hojas que comenzaban a caer y pensó en el cambio que representarían en su vida si decidía plenamente ser quien ahora era, una colaboradora dispuesta a aprender, a abrirse y a ser vulnerable. Sin embargo, ese temor latente a ser no solo vista, sino valorada, le consumía. ¿Y si él no está dispuesto a comunicarme su perspectiva de manera honesta? ¿Y si mis avances son solo un engaño?, se cuestionó. La reunión en la oficina de Gabriel comenzó casi de manera automática, como si un reloj se hubiera puesto en marcha debido a la inevitable tensión del momento. Al entrar, sintió el contraste entre el ambiente figurativo que había cultivado en la mente y la cruda realidad que se dibujaba frente a ella. Gabriel estaba allí, con su sonrisa habitual, pero había algo más profundo en su mirada. Quizás era curiosidad, o quizás era la misma inseguridad que ella sentía. «Hola María, tengo muchas ganas de escuchar tus ideas», dijo, con un tono que insinuaba sinceridad. Eso la hizo enfrentar su creencia limitante, que su voz no importaba. Fue un recordatorio de que, por mucho que su mente intentara frenar su potencial, el espacio que tenían era seguro y propicio para el diálogo. El inicio de la conversación fluyó entre detalles técnicos del proyecto, pero pronto María recordó el ejercicio del taller. Era el momento de aplicar el feedback constructivo. Se armó de valor y dijo: «Gabriel, me gustaría sugerirte algunas ideas, pero también quiero saber qué piensas tú. ¿Te gustaría que comenzáramos compartiendo primero nuestras impresiones?». Aquel intento por transformar la dinámica despertó una chispa en Gabriel. «Buena idea, me siento un poco perdido en algunos aspectos, así que por favor propón lo que sea». Su respuesta llenó de energía y comenzó a hablar sin detenerse, empoderada por el ambiente de colaboración que ambos construían poco a poco. La conversación fue una revelación. María se dio cuenta de que su voz no solo era escuchada, sino celebrada. Cada crítica y cada propuesta de Gabriel le llevaron a descubrir facetas de su propia creatividad que había mantenido ocultas. Era un proceso catártico, donde la vulnerabilidad dejó de ser una carga y se transformó en un activo fundamental. Cuando el encuentro finalizó, María se sintió transformada.
La conexión que habían establecido no solo enriquecía el proyecto, sino que también ofrecía la posibilidad de un nuevo tipo de relación con Gabriel. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Podría sostener esta nueva confianza en futuras discusiones cuando las emociones fueran más intensas? La verdadera prueba de su desarrollo personal aún estaba por llegar. Mientras regresaba a casa, el eco de sus pensamientos reverberaba de manera diferente. Había sentido una chispa, un cambio que podía ser revolucionario, pero sabía que no debía desestimar su antiguo patrón de miedo. Había dado un paso significativo, pero pronto se enfrentarían a los desafíos que podían desmoronar la frágil estructura que estaban construyendo. Al llegar a casa, un mensaje apareció en su teléfono. ¿Te gustaría trabajar juntos en una presentación para el Congreso de la próxima semana? Creo que tenemos algo especial. Las palabras eran como una llamarada eléctrica, pero también traían consigo un nuevo nivel de desafío. Una oportunidad brillante para probar su transformación, pero ¿destinado a ser otro momento de inseguridad? María contuvo la respiración, al responder, consciente de que su desarrollo personal dependía de un acto de valentía inminente, que aún estaba por llegar. María aceptó la propuesta de colaborar en la presentación para el Congreso con Gabriel. El brillo de la oportunidad se entrelazaba con destellos de ansiedad. Sabía que este sería un momento crucial para validar su crecimiento personal y su capacidad para trabajar en equipo. Sin embargo, la próxima semana podía ser un punto de quiebre o una fase de desarrollo aún más profundo. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno de jóvenes investigadores, académicos y profesionales de la biotecnología. El bullicio de las conversaciones y risas llenaba el aire, pero para María todo parecía ser absorbido por una sensación de expectativa. La adrenalina corría por sus venas y al mirar a Gabriel de pie junto a ella, se dio cuenta de que habían recorrido un largo camino. Aquel hombre que había sido su rival ahora se había convertido en un aliado y quizás en un amigo en el proceso. María tomó aire, recordando todo lo que había enfrentado para llegar a este instante. Había luchado contra sus dudas, había aprendido sobre la vulnerabilidad y cómo abrirse a la posibilidad de colaboración podía enriquecer no solo su trabajo, sino su vida. Mientras esperaban su turno para presentar, la confianza comenzó a sustituir el miedo que tanto la había atormentado. Cuando finalmente llegó su momento, María se subió al escenario con la cabeza en alto. Con cada palabra expresó su visión, su pasión y el enfoque innovador que habían desarrollado juntos. Gabriel la apoyaba en la presentación, asintiendo y reforzando sus ideas. La conexión entre ambos era palpable. El trabajo en equipo había dado frutos, fluyendo como un río desbordante de creatividad e ingenio. Al finalizar, las ovaciones resonaron en el auditorio y los aplausos no tardaron en llegar. María sintió como una oleada de satisfacción la envolvía. No solo habían logrado captar la atención del público, sino que también habían creado un espacio donde sus voces se entrelazaban por primera vez, dejando atrás la competencia que una vez los había separado. «Lo hiciste increíble, María», le dijo Gabriel al bajar del escenario. Su mirada llenaba el espacio con admiración genuina. «Nunca pensé que podrías convencer a la audiencia de esa manera. Estoy muy orgulloso de lo que hemos creado juntos». Las palabras de Gabriel resonaron en su interior. Sentía una validación que no había experimentado antes. Había superado sus miedos y había demostrado que su voz importaba. El camino hacia el reconocimiento y el éxito estaba en marcha, y esta sería solo la primera de muchas presentaciones y logros que vendrían. Consciente de su transformación, María se despidió de Gabriel con la mente llena de nuevas posibilidades. Había crecido como profesional y como persona, aprendiendo que la colaboración no la debilitaba, sino que la empoderaba. Al regresar a casa, reflexionó sobre el viaje que había recorrido. Desde las inseguridades y el miedo a perderse en el camino, hasta la confianza y la audacia que había encontrado dentro de ella misma. Ese día, mientras se miraba en el espejo, no solo veía una mujer con determinación, sino una profesional en transformación. Se sentía lista para asumir nuevos retos, para que cada fracaso se convirtiese en una lección y cada éxito en un ladrillo que edificara su futuro.
María sabía que la vida no estaba exenta de desafíos, pero por primera vez se sintió preparada para enfrentarlos. Estaba decidida a seguir su pasión por la biotecnología, a inspirar a sus alumnos con su ejemplo y, sobre todo, a enseñarle a Sofía que los sueños son alcanzables, siempre que uno esté dispuesto a luchar por ellos. Al final, María no solo había encontrado su camino en la biotecnología, había conquistado sus dudas, desafiado sus miedos y construyendo su propia narrativa de superación. Su viaje estaba apenas comenzando, pero cada paso hacia adelante se sentía como una victoria. La historia de María es un recordatorio de que dentro de cada uno puede haber un potencial increíble esperando a ser descubierto. No dejes que el miedo te paralice, siempre prueba, siempre busca, siempre crece. Si este viaje resonó contigo, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte historias exclusivas que inspiran y transforman. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que más personas encuentren motivación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan escuchar sobre esta superación personal. Este es el momento de mostrar tu apoyo real.